Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a trabajar con lo que es la parte de los usuarios. Vamos a trabajar con Tablespace. Vamos a ver algunas sentencias para poder manipular todas estas operaciones dentro del sistema gestor de base de datos Oracle. Todo lo vamos a manejar por parte de consola y vamos a iniciar. Aquí les estoy mostrando unas sentencias. Son las que vamos a ir trabajando en el transcurso de este video para ver qué funcionalidad tiene cada una de las sentencias. Vamos a iniciar con las primeras para hacer las descripciones. Recuerden que cuando utilizamos el desk nos describe lo que conforma cada una de las tablas o cada una de las características. Aquí vamos a trabajar perfiles, roles, usuarios, los roles que tienen esos usuarios y los privilegios que tienen. Vamos a iniciar con las primeras. Vamos a trabajar. Tenemos la de Dex DBA Profiles. Para eso nos vamos a conectar por parte del sistema. Entonces iniciamos con System. Recuerden su contraseña. Ok. Vamos a ver. Ok. Describimos la primera para describir los profiles y verificamos aquí la característica que tiene, de qué tipo de datos son. Pasamos con la siguiente, que es DBA roles. Verificamos los roles. El rol dice que ahorita está vacío. Ajá. ¿Qué tiene? El rol, el password requerido y la autentificación. Si en dado caso que nosotros queramos, podemos consultar a estas tablas para verificar qué es lo que tenemos ya dado de alta ahí. Vamos al siguiente, que es el de users. Y el de users, estos son los campos que tienen esas tablas, identificando el usuario, el ID del usuario, el password, el estatus que tiene esa cuenta, si tiene alguna fecha de expiración y otros datos que ya se muestran ahí. Continuamos con el DBA role. Ok, verifica aquí los que son los privilegios de los roles. El granted role, admin option y default role. Vamos a verificar el otro. Tab. Verificamos ahí los campos que tiene. El siguiente, el del sistema. Ok, verificamos los 6 puntos de las descripciones de esas tablas, desde los roles, usuarios y asignados hacia cada una de las tablas que ya se tienen. Ahora, una vez que nosotros ya verificamos la parte de las tablas, que son los que contienes, vamos a proceder a la creación de un usuario. Para eso está la sentencia que vamos a utilizar para crear un usuario. Ajá. Creamos la parte del usuario. La sentencia que está es create user. Ajá, el nombre del usuario que queremos, en este caso se va a llamar administrador. Viene la parte de la sentencia SQL, identify by, que quiere decir que lo va a identificar por, y la contraseña es admin. Le está especificando una característica principal, que es el default tablespace. Está especificando hacia qué tablespace va a estar asignado. En este caso es al del users. Y me dice que también va a tener una tabla temporal. En este caso se la estoy asignando en la línea 3, es temporary tablespace temp. La cuota, le estoy asignando una cuota de 500 kilobytes en la tabla de users. Entonces procedemos, le damos enter y me dice que mi usuario ha sido creado. Esta es la sentencia que debemos de utilizar para la creación de usuarios. Me va a pedir que sea el create user, nombre del usuario, identificado por la contraseña, donde lo voy a alojar, en este caso en la tabla users, en qué tabla temporal y qué cuota va a tener. ¿Ok? Entonces esa es la característica de las sentencias SQL para trabajar los usuarios. Vamos ahora a ver si realmente se creó.
Y en este caso verificamos la consulta. Select username from DBA user where username igual a administrador. ¿Por qué igual a administrador? Porque es el usuario que acabamos de crear. Me dice que el usuario, el username es administrador. Sí se colocó. Si nosotros utilizamos la misma sentencia anterior quitándole el where, vamos a ver, me da un listado más grande, ¿verdad? Estos son todos los usuarios, en este caso nombre de los usuarios que corresponden en la tabla DBA user. Sí, System, Anonymous, usuario, administrador. Está el de usuario, administrador, práctica 1 y los demás espacios de trabajo que recuerden que creamos con un usuario. Aquí se muestra. Entonces aquí tenemos 21 usuarios, aquí arriba nada más selecciono al usuario porque así puse mi sentencia de consulta. Ajá. Ahora vamos a conectarnos con el usuario que ya registré, que es el de administrador. Entonces le ponemos CON y le ponemos administrador. Le damos Enter. ¿Y qué contraseña le pusimos al de administrador? Vamos a verificar. En este caso le pusimos que es admin. Dice que mi usuario es inválido o ha sido denegado el logueo. ¿Por qué? Dice que ya no estoy logueado directamente en Oracle. ¿Por qué creen que pasa eso? Porque nosotros simplemente creamos un usuario, no le hemos dado ningún privilegio, no le hemos asignado ningún rol, no le hemos hecho nada. Entonces está solamente creado ahí, pero no le hemos asignado qué es lo que va a hacer. Entonces, por lo tanto, tenemos que averiguar qué privilegios tenemos que asignarle al sistema para que pueda hacer. Vamos a verificar qué privilegios tiene ese usuario. Entonces, nuevamente entramos con el usuario de System, nos logueamos y ya estamos dentro. Ahora entonces vamos a verificar las siguientes consultas. En este caso es para verificar cuáles son los roles y privilegios que tiene el usuario administrador. Dice que no tiene ningún privilegio asignado hacia la parte del administrador. En este caso utilizamos el de rol, al utilizar el de tab. Tampoco tienen el de tab y vamos a ver en el del sys. No tiene asignado ningún rol. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a otorgarle los privilegios de crear sesión, es decir, de poder iniciar sesión, porque anteriormente nos decía que era inválido, que el usuario y se había sido denegada el acceso. Entonces, vamos a otorgarle los privilegios. Para eso se utiliza la sentencia grant all. Bueno, grant all es para asignar todos los privilegios. En este caso no le vamos a otorgar todos los privilegios, solo le vamos a otorgar el de grant create session to administrador. Grant otorga el privilegio de create session to, ¿hacia quién? Hacia el administrador. Y me dice que ya ha sido otorgado esos privilegios. Nuevamente nos conectamos con el administrador, con el usuario de administrador, CONN administrador. Colocamos el password que es admin y me marca que marcó error. ¿Pero por qué? Si se dan cuenta, yo la contraseña la estoy colocando con admin minúscula. Recuerden que yo les comentaba, Oracle hace totalmente el cambio directamente en mayúsculas, excepciones de las contraseñas. Las contraseñas sí se quedan en minúsculas. Entonces tengo que volver a loguearme con administrador y colocarlo en mayúsculas. Y ahora sí, ya ingresé. El error que tenía arriba era primero porque mi usuario, mi password estaba mal y porque yo tenía el acceso denegado con la parte de la crear sesión. Entonces ya me puedo loguear. Ahora lo que vamos a hacer es que dentro de este usuario vamos a crear otro usuario más. Vamos a crear otro usuario llamado prueba 00. Ese es el usuario que vamos a crear el segundo. Vamos a utilizar esta sentencia. Dice create user, nuevamente la misma sentencia. Mi usuario se llama prueba 00, identificado por la contraseña prueba 00. El espacio asignado es el mismo user, tem, y la cuota va a ser desde 0
kilobytes en users. Y me marcó un error, dice create user prueba 00, identify prueba 00, error en la línea 1. Insufficient privilege. Quiere decir que tenemos los privilegios insuficientes. ¿Por qué? Porque no puede crear el usuario administrador un usuario llamado prueba porque no tiene ese privilegio. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Otorgarle el privilegio de crear usuarios. Para eso, vamos a utilizar la siguiente sentencia. Vamos a otorgarle el privilegio de crear esos usuarios. Entonces, ¿cómo creo el privilegio? Grant create user to administrador. Y, oh rayos, volvió a salir error. Me dice insuficientes privilegios. ¿Por qué? Porque el usuario nuevamente, administrador, solo tiene el privilegio de crear sesión. Todo lo demás me va a marcar que no tiene acceso. Por lo tanto, tendría que salirme de esa conexión, conectarme con System, coloco la contraseña, coloco nuevamente, ahora sí, el privilegio de crear usuario al administrador y en efecto, cambió, ¿verdad? Ahora sí, ya me dice Grant Success. Quiere decir que lo hizo. Entonces, ahora volvemos a conectarnos con administrador. Admin. Ha sido conectado. Colocamos la misma sesión que queríamos hacer de crear el usuario. Permítanme, déjenme subo para que se vea. Y vamos a crear nuevamente ahora el usuario prueba. Vamos a crear el usuario prueba. Ok, lo creamos y cambió, ¿verdad? Ahora sí no me marcó un error porque ya tiene asignado ese error, ese privilegio, perdón, que es el del crear usuarios y ya lo creo, obviamente con esa contraseña. Si nosotros verificamos la consulta, select username, marca error. ¿Por qué? Porque no puedo verificar esa tabla, porque esa tabla no existe en esta conexión del usuario administrador. Por lo tanto, tendremos que cambiarlos al de System. Ahí está. Ok, ya estamos en el de System, entonces verificamos la consulta y ahora sí, si se dan cuenta, aquí está, prueba 00 y el administrador han sido creados. Ya que estamos aquí, vamos a verificar ahora la creación de roles. ¿Por qué no entramos con el de administrador? ¿Por qué no entramos con el de prueba 00? Porque me va a denegar los privilegios, porque no tenemos esos privilegios accedidos. Entonces, lo que vamos a hacer es crear un rol. Para consultar nuevamente los datos de qué privilegios tienen o qué consultas, tendríamos que hacer las sentencias que ya vimos al principio, donde decía select para el tab, para el system y verificar qué privilegios tiene. Para eso vamos a asignar el rol. Vamos a crear un rol. ¿Un rol qué finalidad tiene? Un rol tiene la finalidad de asignarle ciertos privilegios llamado con un solo nombre. Vamos a suponer que es como una agrupación, que yo en el momento que yo quiera puedo asignarle ese rol a diferentes usuarios sin tener que hacerlo como lo hicimos ahorita, como se muestra ahorita de paso a paso, paso a paso. Simplemente lo que yo hago es que creo un rol, creo mi rol. Mi rol se llama desarrollo y ha sido creado. Solamente está ahí creado ese rol y vamos a asignarle. ¿Qué hace ese rol? Hasta el momento no hace nada porque no le he asignado nada todavía. Entonces vamos a proceder a la siguiente sentencia donde le vamos a asignar privilegios a ese rol. ¿Ok? Los privilegios que le estoy asignando a ese rol es el de create session, create secuencia, create synonymous, create table, create view. ¿Y dónde lo estoy asignando? Hacia el rol. Mi rol se llama desarrollo y se lo estoy asignando aquí. Le doy y me dice que ha sido asignados todos esos privilegios. Ahora, ¿cómo agrego ese rol hacia un usuario? Utilizo el grant. El grant.
desarrollo to, ¿hacia quién? Puede ser al de administrador o puede ser al de prueba 00. En este caso se lo voy a asignar al de administrador. Grant desarrollo to administrador. Este rol, vamos a decir ya otra vez a repasar. Este rol se llama desarrollo. Este rol desarrollo tiene los siguientes privilegios: create session, create sequence, create synonym, create table, create view en desarrollo. Y desarrollo ha sido asignado ese rol hacia el usuario administrador. Así puede ser que yo contenga en este desarrollo diferentes privilegios y los puedo asignar directamente en esos usuarios. Para eso es la finalidad, para asignárselos directamente ya sea a los usuarios o hacia roles. Permítanme aquí que se fue una coma de más. ¿Dónde está? Aquí está el punto y coma. Esa sentencia se fue de más, pero verificamos que ya tiene los roles y tiene esa asignación de usuarios. Seguimos trabajando directamente en el sys y lo que vamos ahora es a describir la parte de los privilegios que tenemos asignados. Ok, seguimos conectados con la parte de System. Vamos a utilizar la siguiente sentencia para describir la tabla. Desk dba-sys- prips. Y obviamente nos da la característica de la tabla, que es lo que lo compone. Ok. Ahora vamos a hacer la parte de la consulta. Select asterisco from dba-sys privilege, where privilege igual a create user. Ajá, verificamos. Entonces aquí nos dice quiénes son, el DBA y el administrador, que es el que le acabamos de otorgar privilegios de crear usuarios. Este tipo de actividades o sentencias se utilizan para trabajar lo que son los usuarios. ¿Por qué manejamos roles? ¿Por qué manejamos privilegios? Para verificar la seguridad que se tiene dentro de nuestra base de datos. No todos los usuarios van a tener todos los privilegios, solo le asignamos lo que les competen a cada uno de ellos o a lo que es nada más el acceso que deben tener cada usuario. Para eso nos sirven crear los usuarios, los roles, los privilegios. Un rol, podemos crear un rol con una cierta característica de privilegios y de ellos nada más asignarlos a la mejor. Si tenemos diferentes personas que trabajan con la base de datos, pues les asigno nada más el rol que les especifique esas características. Si nada más es un privilegio en específico, solo le asignamos uno. Ya vimos de qué manera. Ahora bien, también dentro de esto de la control de acceso de datos, también tenemos lo que es la parte de la creación de los table space. Los table space nos van a permitir verificar cómo se van a llamar. Si se dan cuenta, nosotros los hemos hecho desde la forma gráfica, donde creamos un table space con un usuario y ese nos permite entrar y trabajar dentro de ella las tablas, es decir, le asigna todos los privilegios. Aquí en esta vemos la consulta del privilegio de Create Session. Verificamos aquí y también nos aparece el de administrador, que es al que le dimos. Verificamos cuántos más son los que tienen ese de crear sesión y por decir que aparece de usuario es porque yo creé un espacio de trabajo llamado usuario y el usuario pues también se llamaba igual. Por lo tanto me dice que también tiene el de Create Session para poder acceder. Ahora entonces vamos a seguir con la parte de los table space. Para la creación de los table space vamos a utilizar la sentencia. Siguiente, créate table space, el nombre del table space, especificando el archivo donde va a estar en la siguiente ruta. El tamaño especificado va a decir que es extendido hasta el siguiente de 2 kilobytes, máximo de tamaño de 1400 kilobytes
El default del storage dice que va a inicializar desde los 10 kilobytes, siguiendo de 16 kilobytes. El mínimo debe de ser 1 y máximo extensión es hasta 3. Pero, ¿qué creen? Nos marca un error. Dice error en la línea 1, dice que al momento de crear el database en el archivo tal, me dice que no hay un error porque no está especificado el archivo, no está abierto el archivo. El sistema no pudo encontrar la ruta especificada. ¿Por qué? Porque esta ruta no existe. Esta ruta es obviamente una ficticia, pero que no trabaja directamente con nuestro sistema. Para que nosotros ubiquemos el sistema es en la parte de C, en la parte de Oracle, exe, app, Oracle, en este caso es Oradata. Nos vamos a la parte de XE y aquí se encuentran todos los archivos de BF. Debemos de tener cuidado con ellos. No crean que podemos nada más así instalar, crear uno o quitarlos. ¿Por qué? Porque si no tronamos nuestro sistema. Lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar esta ruta para poder trabajar directamente nuestros creación de table space. Lo creamos ya con la ruta específica. Ah, no lo copió. Vamos a pegarlo. Coloqué las sentencias así para que sea más rápido. Lo copio. Hacerlo aquí. Vamos a darle copy. Y de este darlo vamos a darle. No, por Dios, no permite. System. Vamos a pegar. Ok. Nos sacó del sistema, entonces nos volvemos a conectar con CON System y utilizamos el password y le damos crear en nuestra table space llamado demo. Ubicado el data files en la ruta que yo especifiqué, el tamaño y le doy enter. Me dice que ha sido creado mi table space. Si se dan cuenta aquí, estamos creando un table space fijo. Para poder crear un table space temporal, es la siguiente sentencia. Se me olvida conectarnos para que pueda dejarnos pegar. Entonces aquí estamos utilizando la sentencia select para consultar, la consulta que el table space que nosotros creamos. En este caso con los diferentes usuarios que tenemos. Entonces aquí seleccionamos el usuario de 1 a 15 de la tabla usuarios, especificando el table space. Table space de prueba. Dice que es una base, un espacio de trabajo temporal de los usuarios tal con el usuario en sí, system, administrador y prueba. Aquí tenemos el de prueba 0, es el de user, administrador, user y el de system user. Tenemos la tabla default, temporal y table space que trabaja directamente con system y con system, para que nosotros podamos verificar hacia qué table space están asignados. Los usuarios que creamos, todos van a estar trabajando directamente en la de temporal. Si nosotros queremos crear otra tabla o en otro espacio de trabajo por default o otro espacio de trabajo temporal, tenemos que utilizar el de table space, esta sentencia o la de create table space temporaria. ¿Okay? Eso ya lo irán trabajando en las siguientes prácticas. Por el día de hoy llegamos hasta aquí a la parte de la consulta de cuáles son los espacios de trabajo en los que está trabajando ese usuario. Espero que no tengan dudas y que haya quedado claro.